Shavua Tov, muy bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio del Daf Yomi de hoy. Hoy vamos a estudiar Daf 16, página 16 del Tratado de Shabbat. Y vamos a comenzar al final de la página 15, que es donde nos quedamos ayer, aquí donde está marcado en amarillo. Vamos a poner aquí los participantes, el chat por si hay alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar puede levantar la mano. Hay una opción junto a vuestro en la lista de participantes junto a vuestro nombre, no haciendo clic en él. Entonces empezamos ahí donde dice, vamos a estudiar, por supuesto, para la refuerzo de todos los Jolim, de Am Israel, de todos los Jolim que hay en el mundo, que Dios nos mande Yeshua, que nos mande la salvación pronta y nos libre de toda esta situación, de esta epidemia, y que se cumpla en nosotros Kol HaMachala Shesamti BeMitzrayim lo Asim Aleja. Que todas las enfermedades que Hashem puso en Egipto no van a poner sobre nosotros, que ni Hashem Rofeja, porque yo soy Hashem, el que os manda la curación, y que entre todos los enfermos de Israel reciban curación. Yoab ben Miriam, Perla Batester, Dan ben Beruria, Benjamin Yaakov ben Ishak, y todos aquellos que necesiten la curación, por supuesto. Dice la Gemara, el ameate entonces, si los utensilios de vidrio fueron equiparados a los de arcilla, habíamos dicho que quien había decretado, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan habían decretado, entre otras cosas, que los utensilios de cristal recibían la impureza. Y habíamos dicho que eso ya se había decretado antes. Y habíamos dicho, ¿y por qué se decretó que los utensilios, perdón, no era antes. Habíamos dicho que por qué los utensilios de cristal recibían impureza, porque se equiparaban porque en su origen el cristal que es tierra que se calienta y entonces se convierte en cristal. Y entonces los sabios lo equipararon con los utensilios de arcilla. Y entonces dice así, el ameata, es decir, si los utensilios de vidrio fueron equiparados a los de arcilla, ya estamos en la página 16 arriba, dice, lo litemu migavan, que no reciban impureza a través de su cara externa, como cualquier utensilio de arcilla. Alamatnan. Y entonces, ¿por qué se enseñó lo contrario en una Mishnah que está en el Tratado de Kelim? Dice, tum atan shava. Los utensilios de arcilla y los utensilios de natrón, ¿sí? Aquí dice que Rashi va a explicar que es un tipo de tierra blanca. Dice, tienen una ley de impureza similar. ¿Sí? Metamein me aviregen. Se impurifican e impurifican a otros a través de su espacio aéreo, o sea, el interior de su receptáculo. Y por tanto, si una impureza queda suspendida en él, es decir, por encima de ese espacio del utensilio, se impurificaría, aunque no haya tocado las paredes. Y además, si el utensilio se impurificó, impurifica a su vez a cualquier otra cosa susceptible de recibir impureza, que quede suspendida en su receptáculo, aunque el receptor no toque sus paredes. Es decir, funciona en los dos sentidos. Si este es el receptáculo, el utensilio, y hay algo impuro que está encima, el utensilio se impurifica. Y si el utensilio está impuro y algo pasa por encima, lo que pasa también se impurifica. Dice, y umetamein meajorehen, y se impurifican a través de su parte anterior, es decir, la cavidad que tiene en su base de apoyo, cuando una impureza entra en el interior de esta cavidad. Ven metamein begabehen, y no se impurifican a través de su cara externa, cuando una impureza toca el utensilio por fuera. Ushviratan metaharatan, y estos utensilios solamente su ruptura los purifica, y no la inmersión en un migbe. La cámara formula la dificultad. Que lin neter ujlejeres hu de tumatan shave. Y se entiende de las palabras de la Mishnah que los utensilios de natrón y los utensilios de arcilla son los únicos que tienen una ley de impureza similar. Abalmidea harina pero otro tipo de utensilios, como por ejemplo los de vidrio, no comparten esta ley. Y si reciben impureza a través de su cara externa, entonces ¿cómo se puede decir que los utensilios de vidrio reciben impureza porque los sabios los equiparan a los de arcilla? Si de aquí vemos claramente
que no comparten sus leyes en lo referente a la impureza. Hambre, dijeron los sabios en el Beta Midrash, que van de Nishtabru Yeshlahem Takana. Dice, dado que los utensilios de vidrio, cuando se rompen, tienen arreglo, pues se pueden fundir y volver a formar. Shavnehu Kechle Matachot. Fueron equiparados a los utensilios de metal. Y por eso también reciben impureza a través de su cara externa. Dice aquí, en el comentario, que la Gemara no está retractando de lo que dijo anteriormente. Es decir, mantiene su idea inicial de que se equiparan a los utensilios de arcilla. Más bien, lo que quiere decir es que los sabios también decretaron que reciban impureza a través de su cara externa, como los utensilios de metal, ya que también se parecen a estos en el hecho de que se pueden fundir y volver a hacer. Y según esta respuesta, si un utensilio de vidrio se impurificó, no puede purificarse mediante la inmersión en un mikvé, tal como la Gemara supuso al principio de la sugía, de esta discusión. Sin embargo, Rabbi Akiva Eiger es uno de los ajaronim más famosos en cuanto al estudio de Gemara. Apoyándose en el comentario de Rash y de la Mishnah, sostiene que solamente si el utensilio se impurificó a través de su espacio interior, no puede purificarse mediante la inmersión en un mikvé, ya que en ese aspecto se lo considera un utensilio de arcilla. Pero si se impurificó a través de su cara externa, puede purificarse en un mikvé, ya que en este otro aspecto se asemeja a los utensilios de metal. El ameata, dice la Gemara. Pero entonces, ya que los utensilios de vidrio fueron equiparados a los de metal, yachzeru letum'atan yeshana kechlematejot, que los utensilios de vidrio impuros que se rompieron y por ende quedaron puros, vuelvan a recuperar su impureza antigua al ser reparados, como ocurre con los utensilios de metal, que al ser reparados también recuperan la impureza. De manera que sea necesaria la inmersión en un mikvé para purificarlos. Como se enseñó en una Mishnah, en el tratado de Kelim, Kelem matejot peshutehen umekabelehen temein. Dice la Mishnah ahí, los utensilios de metal que hayan tocado una impureza, tanto los planos como los cóncavos, es decir, tanto si tienen como si no tienen receptáculos, están impuros. Nishberu taharu, si se rompieron, se purificaron. Ya con un utensilio que pierde su funcionalidad, deja de ser considerado utensilio y no recibe impureza. Hazar, beasamehem kelin, si después que la persona tomó los pedazos rotos e hizo con ellos utensilios nuevos, hazru le tumatan yeshena, volvieron a tener la impureza que tenían anteriormente. Y deben sumergirse en un mikvé para poder quedar puros. Y la Gemara continúa exponiendo la dificultad. Veilu gabe que le es de Jujitnan, y sin embargo, con respecto a los utensilios de vidrio, se enseñó en una Mishnah, también en el tratado de Kelim. Kele etz, ujle or, ujle etzem, ujle de Jujit, peshutehen tehorin, umekabelehen temein. Los utensilios de madera, los de cuero, los utensilios de hueso, es decir, los que se hacen con huesos de animales o con cuernos, con un shofar, por ejemplo. Y los utensilios de vidrio que hayan tocado una impureza, los que son planos están puros, los que son cóncavos están impuros. Perdón. Nishberuta Aru, si se rompieron, se purificaron. Hazar beasame henkelim, si después de que la persona tomó los utensilios rotos e hizo con ellos nuevos utensilios, mekabelim tumá, mikanu lava. Estos utensilios reciben impureza desde ese momento en adelante. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Dice, mikanu lava, en le mafrealo. Es decir, de aquí en adelante sí, pero de forma retroactiva, no. Lo que demuestra que los utensilios de vidrio no vuelven a recuperar la impureza que tenían antes de romperse. Y si realmente fueron equiparados a los utensilios de metal, deberían también recuperar y aplicarse esta ley. La Gemara resuelve la dificultad. Tum'at kelis de Jujit de Rabanán, Tum'at yashna de Rabanán. La ley que establece que la impureza de los utensilios de vidrio es un decreto de los sabios. Y la ley que establece que los utensilios de metal que hayan sido reparados adquieren la impureza antigua que tenían antes de romperse,
también es un decreto de los sabios. Betum'a de oraita, ajitu ba rabanan tum'a. Cuando la ley que establece que un utensilio recibe impureza es de la Torá, como los utensilios de metal, los sabios hicieron recaer sobre el utensilio que fue reparado la impureza por decreto rabínico, la impureza que tenían antes. Betum'a de rabanán, lo ajitule rabanán tum'a. Sin embargo, cuando la ley que establece que un utensilio recibe impureza es de rabanán, es de los sabios, como los utensilios de vidrio, los sabios no hicieron que recaiga sobre el utensilio la impureza que tenía antes de romperse. Es decir, no quisieron decretar sobre un decreto rabínico que ya habían decretado. Ahora, si la Gemara continúa preguntando acerca de la equiparación de los utensilios de vidrio y los de metal. Dice, Peshutehen mija litami. De todos modos, si los utensilios de vidrio también fueron equiparados a los de metal, entonces que los utensilios de vidrio plano se purifiquen cuando toquen una impureza. Se impurifiquen, perdón. Deja Peshutekli matajot de oraitaninu. ¿Por qué? Pues que los utensilios planos de metal reciban impureza si es una ley de la Torah. Le responde la Gemara y dice, Avde behu rabanan hakera. En ese caso, en el caso de los utensilios de vidrio, los sabios hicieron con ellos una distinción que los diferencia de los de metal y establecieron que los planos no se impurifiquen. Kijeje de lo lisrof alaihu teruma bekodashim. Para que de esa manera las personas se den cuenta de que la ley establece que los utensilios de vidrio se impurifican, no es de la Torá, sino un decreto de los sabios, y no quemen la terumá y los kodashim que se impurificaron a causa de ellos. Es decir, habíamos visto que las terumot y los kodashim tenemos una prohibición de quemarlos o de hacerlos, de estropearlos voluntariamente. Bien, entonces, si la impureza que reciben los utensilios de vidrio es únicamente una impureza de rabanán, si llegase a caer sobre ese utensilio algún tipo de terumá, de alimentos con santidad, kodashim, carne de un sacrificio, por ejemplo, yo podría llegar a pensar que tengo que quemarla, pero esa impureza que recibió es una impureza de rabanán, no es una impureza de la Torá. Y por esa impureza, yo no tengo que deshacerme de ese utensilio, sino que tengo que dejarlo que se eche a perder y después deshacerme de ello. Por eso, los sabios quisieron poner esta diferencia entre los utensilios planos y los utensilios cóncavos en lo referente a la comparación entre los utensilios de metal y los utensilios de vidrio. Seguimos entonces en el Daf Bet, en el Amud Bet, perdón. Y dice, anteriormente se explicó que los utensilios de vidrio reciben impureza porque fueron equiparados a los de arcilla. La Gemara objetó que si ese es el motivo, no deberían recibir impureza a través de su cara externa. La Gemara presenta otra solución a esa dificultad. Rabashi dijo, Leolam lichlijeres damo. En verdad los utensilios de cristal solamente se parecen a los utensilios de arcilla, ya que su materia prima es la arena, y no los de metal. Y por eso, los que son planos no se impurifican, y los que se rompieron y fueron reparados no recuperan su antigua impureza. Udeka kashya lach lo litamun migaban, y lo que te resulta una dificultad en cuanto que no debería recibir impureza a través de su cara externa, como ocurre con los utensilios de arcilla. Joil veniré tojo que varó. Se resuelve explicando que dado que su interior, se ve su interior desde afuera, porque son de vidrio, es decir, lo que hay dentro yo lo puedo ver desde fuera. Los sabios equipararon su cara externa a su parte interior y establecieron que reciban impureza tanto si lo impuro toca las paredes externas como las paredes internas. Entonces, así es como resuelve esta enseñanza. Es decir, puesto que el vidrio no hay diferencia entre la cara interna o externa, porque yo puedo ver a través de él, en ese aspecto es diferente a la arcilla. Pero en cuanto a las leyes de cómo recibe la impureza, se equipara a la arcilla, puesto que su materia prima es la tierra, pues es la arena. Entonces la Gemara ahora expone otra cláusula de la vereitá que hemos citado anteriormente, y dice, Shimon ben Shatach tiken ketubá leisha begazar tum'a al kelim atejot. Shimon ben Shatach decretó la ketubá de la mujer y decretó impureza sobre los utensilios de metal. Dice kelim atejot de oraita ninu, pero si la ley que establece que los utensilios de metal reciben impureza es de la Torá y no un decreto de los sabios. Dichtiv,
Pues está escrito en el Pasuk en Bemidbar. Ah, eta zahav, eta kesef. Dice, pero el oro y la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo, no obstante, con las aguas del rociado se purificarán. Está hablando de cuando Moshe mandó al pueblo de Israel a combatir contra Midian. Y estaba hablando del botín que iban a recuperar. Y decía que todos los utensilios de metal necesitaban pasar por un proceso de purificación. Y entonces la Gemara explica a qué se refiere la vereita. Lo nisreja ela le tumad yeshena. El decreto de Rabbi Shimon ben Shetach no fue necesario más que para establecer que los utensilios de metal que hayan sido reparados recuperen la antigua impureza que tenían antes de romperse. De Amar Rab, Yehuda Amar Rab, pues dijo la viuda en nombre de Rab. Maase Beshel Tzion Hamalka. Ocurrió una vez con Shelzion la reina. Sheaseta Mishte Livna, que hizo un banquete en honor a su hijo. Benitmeu Kolkelea, y se impurificaron en esa fiesta todos sus utensilios con la impureza de un muerto. Ukshe Bartan, Unetanatan Letzoref, y ella, ante la imposibilidad de esperar los 7 días que dura el proceso de purificación de los utensilios, pues lo necesitaba para el banquete, los rompió para que dejaran de considerarse utensilios y entonces se purificaran, y se los entregó a un orfebre para que los reparara. Veritkan veasam mehen kelim hadashim, y este los soldó e hizo de ellos nuevos utensilios. Ve'amru chachamim yachzeru letumatan yeshena. Les dijeron los sabios que con los utensilios reparados recuperen su antigua impureza y que no sirva la purificación que se obtiene al romperlos. Entonces, la Gemara ahora va a explicar el motivo de este decreto. Maitama, ¿por qué motivo establecieron los sabios este decreto? Mishum Gader, para establecer un vallado, un cercado, para proteger las leyes de la Torá. Mishum Gader Mehatat Naguba, es decir, para poner un cercado, un vallado, para proteger las aguas de purificación. Mehatat. Mehatat son las aguas que se hacían con las cenizas de la vaca roja. Es decir, todo aquello que se impurificaba a través de la impureza de un met, es decir, un avía botatuma, necesitaba pasar por un proceso de purificación en el cual se le rociaba aguas de hatat, esta agua de hatat que era las cenizas de una vaca roja mezcladas con agua de manantial y preparadas de una cierta manera. Se le rociaba el 3er día y el 7º día. Entonces, para proteger este proceso, lo dictaron, ya que de haberse extendido la práctica de romper un utensilio que se hubiese impurificado con un muerto, como método de purificación, la ley de las aguas de purificación habría caído en desuso y en el olvido, pues nadie hubiera querido esperar 7 días para purificar sus utensilios de metal y rociarlos con las aguas de purificación en el 3er y en el 7º día. Más bien, todos habrían optado por romperlos, haciéndoles un pequeño agujero, y seguidamente se lo habrían integrado en un orfebre para su reparación, para conseguir así su purificación de forma inmediata. Entonces, para evitar que la gente tomase esa costumbre y pasasen por encima de esta ley de la Torá, entonces los sabios dijeron, no sirve si rompes un utensilio de metal y lo vuelves a fundir y vuelves a hacer otro utensilio, recupera la impureza que tenía anteriormente. Veanija le manda a Amar, loco la tumot amru. Y se entiende bien que este sea el motivo del decreto, según el que opina que los sabios, no con respecto a todos los tipos de impureza, dijeron que los utensilios de metal que sean reparados recuperen su impureza antigua. Es decir, para algunos tipos de impureza recuperan, para otros no recuperan. El aletumatamet bilbadamru, únicamente recuperan para la impureza que transmite un muerto. Shapir, pues el motivo queda claro, ya que las aguas de purificación solo son necesarias para este tipo de impureza. El alemán de Amar dejó la tumotamru, sin embargo, para la opinión que dijo, para todos los tipos de impureza dijeron que los utensilios de metal recuperan su impureza antigua, Mayika le mamar, ¿qué se puede decir para justificar ese decreto? Es decir, si decimos que únicamente funciona para la impureza del muerto, entiendo el decreto. Pero si decimos que recupera cualquier tipo de impureza, entonces, ¿por qué decretaron así? Mayika le mamar. Si las demás impurezas no necesitan de la purificación, de las aguas de purificación, sino solo de la inmersión en un mikve. La Gemara presenta dos soluciones que según esta opinión explican el decreto. Amar Abaye, dijo Abaye,
Gedera Shema lo Ikebenu Biegde Tahorato. Según esta opinión, este es un decreto que se estableció por la sospecha de que quizá la persona que quiera purificar un utensilio de metal rompiéndolo, no lo agujeree lo suficiente como para purificarlo, y piense que cualquier agujero lo convierte en un utensilio roto y por ende lo purifica, cuando en verdad solo un agujero que provoca que el utensilio no se pueda usar hace que quede impuro. Rabamar, por su parte, Raba dijo, Gezerá Shema Yomuru, Tevilá Bet Yomá Olala. Es un decreto que se estableció por la sospecha de que quizá la persona que vean utilizar un utensilio impuro el mismo día en el que se impurificó y no hayan visto que entre tanto había sido roto y reparado, piensen erróneamente que la tevilá en este mismo día surte efecto y no hace falta esperar hasta la puesta del sol. De manera clara, Mai Benaihu, en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Ika Benaihu. De Ratspinhu Meratzev. La diferencia que hay entre ellos se manifiesta en un caso en el que los utensilios de metal fueron aplastados por completo. Según Abaye, también en este caso existe la sospecha de que en otra ocasión no se han agujereado lo suficiente como para purificarlos, y está incluido dentro del decreto de la impureza antigua. Y en cambio, según Raba, en este caso no existe la sospecha de que quizá la gente diga que la inmersión sirve en el mismo día de la impureza, pues se van a dar cuenta de que están puros porque fueron totalmente renovados. Veo que hay gente que se cae y vuelve a entrar, pero que todo esté bien con la conexión. La Gemara vuelve al tema de los 18 decretos que fueron dictados en la casa de Hananiah ben Hizkiah ben Garón. ¿Os acordáis? Habíamos dicho que en ese día se habían decretado 18 decretos y que entre los sabios de Bet Shammai y Bet Hillel, bien, entonces dice, 9 de los cuales los que figuran en la Mishnah, en el tratado de Zavin, ya fueron analizados. Ahora la Gemara indaga acerca de los demás y presenta el 10º decreto. Veidach Maihi, y otro de los 18 decretos, ¿cuáles? Ditnan, es el que se enseñó en la siguiente Mishnah, que está en el tratado de Mikvaot. Hamaniach Kelim Tachat Atzinor, Lekabel Bahen Megeshamim. Si alguien pone recipientes debajo de un canalón para recibir en ellos el agua de la lluvia y los recipientes se llenan, Ejat Kelim Gedolim, Ejat Kelim Ketanim, tanto si son recipientes grandes como si son recipientes pequeños, que no son importantes, Afiru, Kele Abanim, Ujle Adama, Ujle Gelalim, incluso si son recipientes de piedra, recipientes de tierra o recipientes hechos de excrementos. Aquí, a pesar de que Rashi explica que son utensilios hechos de mármol, la Gemara fue traducida según su explicación más adelante, donde dice que son recipientes elaborados con excrementos de animal, ya que esta es la más difundida entre los comentaristas, la opinión más difundida entre los comentaristas. Bien, bueno, veremos a qué se hace referencia. Ejada manía o ejada shogeach, es decir, invalidan el migvé, perdón, pesulim et amigvé, poslim et amigvé. Las aguas que se acumulen en cualquiera de ellos se consideran aguas extraídas e invalidan el migvé. Ejada manía o ejada shogeach. Tanto si la persona pone los recipientes con la intención de que se llenen de agua, como si se los olvida ahí. Libre Bet Shammai, esta es la opinión de Bet Shammai. Bet Hillel, Metaharim Beshogeach. Y los sabios de Bet Hillel, al migvé que se ha llenado con las aguas de esos recipientes, lo considera puro cuando la persona se olvida los recipientes debajo del canalón. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Nimnu Verrabu Bet Shammai al Bet Hillel. Esta discrepancia también fue debatida en la vivienda de Hananiah ben Hizkiah ben Garón, y para decidir cómo quedaban establecida la ley, contaron el número de asistentes de unos y de otros, y superaron el número de los sabios de Bet Shammai a los de Bet Hillel, con lo cual las aguas acumuladas en estos recipientes se invalidan en el migvé, tanto si las personas los puso con intención, como si se olvidó el utensilio ahí. Umodim Bet Shammai, Beshogeach, Bechatzer, Sheutahot. Y no obstante, admitieron en esta ley los sabios de Bet Shammai que si la persona se olvida del recipiente en un patio y el recipiente se llena de agua de lluvia, el migvé que se llene con esas aguas se considera puro. Cuando alguien deja un recipiente en medio de un patio
su acción no revela su intención inicial de recoger agua en la lluvia, de la lluvia. Mas Rabbi Yossi dijo, Adai mahloket bimkoma omedet. Todavía la discrepancia que tuvieron acerca de las aguas acumuladas en recipientes, que la persona se olvidó, se mantiene en su lugar. Y Betilel nunca se retractó de esa postura. Y este asunto no forma parte de los 18 decretos que se dictaron ese día. Por lo tanto, según la ley, esas aguas no invalidan el mikvé. Cuando hay discrepancia entre Bet Shammai y Betilel, la halajá se establece según la opinión de Betilel. Muy bien, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que para un mikvé hace falta agua de una fuente natural, como podría ser la lluvia. La pregunta es, si yo ese agua dejé un recipiente o en un canalón de lluvia había un recipiente y empezó a caer lluvia, y ese recipiente se fue llenando hasta conseguir un volumen de 40 seín, o próximo a eso, si esas aguas yo las puedo utilizar para completar la cantidad de 40 seín de un mikvé o no. Entonces la discusión está ahí entre Bet Shammai y Betilel, si me lo olvidé del recipiente, si lo puse a propósito. Bet Shammai dice, de las dos maneras está prohibido. Y Betilel dice, si lo puse a propósito está prohibido, se consideran maim shuvin, aguas extraídas, pero si me lo había olvidado ahí, puedo utilizarlo, porque mi intención no era conseguir ese agua para tener una cantidad de agua para el mikvé. Entonces, lo que viene a añadir la vereitá es que Bet Shammai está de acuerdo con que si alguien deja un cubo en medio de un patio, por ejemplo, y se llena de agua de lluvia, se podría llegar a utilizar. ¿Bien? Y lo que añade Rabbi Yossi, eso fue lo que dijo Rabbi Meir, lo que añade Rabbi Yossi es que en realidad esta no es una de las cosas que se enseñó en el altillo de la casa de Hananiah ben Hizkiya, ben Garón. ¿Por qué? Porque Betilel nunca estuvieron de acuerdo con Bet Shammai sobre esto. Y entonces quedó en pie la discusión, y sabemos que cuando hay una discusión entre Bet Shammai y Betilel, la halajá sigue la opinión de Bet Hillel. Amar Rab Mesharshia, dijo Rab Mesharshia, de Bet Rab Amri, los alumnos de Bet Midrash de Rab dijeron, Akol Modim, que Shehinihatam Beshaa Kashur Abim Temeim. Todos los sabios admiten que si la persona los puso debajo del canalón en un momento en el que el cielo estaba encapotado y parecía que iba a llover, pero las lluvias se retrasaron y entre tanto la persona salió a hacer sus quehaceres y se olvidó de retirar los recipientes del canalón y finalmente llovió. En ese caso, las aguas recogidas en los recipientes están impuras, es decir, se consideran extraídas y son inválidas para un mikvé, ya que el olvido no anula su pensamiento inicial de recoger agua de los utensilios. Beshaat Pizur, Abim, libre a Kol Tehorim. Igualmente, si la persona puso los recipientes debajo del canalón en un momento en el que el cielo estaba despejado y se olvidó de retirarlos, pero cambió el tiempo y llovió, según todos los sabios, las aguas se consideran puras, ya que la persona nunca reveló que su intención fuera la de recoger agua de lluvia en estos recipientes. Lo nechleku ela, sheinihatam besha'a kishur avin, venitpazeru, vejazru, venitkasheru. No discreparon, sino cuando la persona los puso bajo el canalón en un momento en el que el cielo estaba nublado. Después se despejó el cielo y la persona se olvidó de retirar los utensilios. Y de nuevo se encapotó, se nubló y empezó a llover y se llenó el recipiente de agua. Mar Sabar, Batlama Hashavdo, un sabio, es decir, Betilel, opina que se anuló su pensamiento inicial de recoger agua, ya que cuando vio que había despejado el cielo pensó que ya no iba a llover y apartó de su mente la intención de recoger agua. Umar Sabar, lo Batlama Hashavdo, y el otro sabio, Bet Shammai, dice que no quedó anulado su pensamiento inicial de recoger aguas y las aguas se consideran de todas formas inválidas. Seguimos un poco más en nuestro DAF, ¿sí? Y vamos a ver cómo concluye este decreto. Y dice, Ule Rabbi Yossi de Amar, Mahloket Adaimim Koma Omedet, y según Rabbi Yossi, que dice que la discrepancia todavía se mantiene en su lugar, Betzare Lehu. Falta uno de los 18 decretos, ya que según él, en el asunto de las aguas extraídas con un recipiente, no se hizo un recuento de los sabios de Bet Shammai y Betilel. Responde la Gemara, Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Af benot kutim nidot me'arisatan bo bayom gazru. También el decreto que establece que las hijas de los kutim se consideran impuras de nidá desde la cuna. Ese mismo día lo decretaron los sabios en la vivienda de Hananiah ben Hizkiya ben Garón. Es decir, otro decreto
que habla de las hijas de los Kutim. Los Kutim, sabemos que son los individuos que proceden de Kuta. Kuta era un pueblo que estaba en Ashur, en Asiria. Cuando Sanjerib se llevó a las 10 tribus del norte de Israel, movió a la población de Kuta, no Cúcuta, Kuta, la movió al norte de Israel, donde residían las 10 tribus, para que la tierra no se quedase despoblada. ¿Qué pasó? Que empezaron a haber muchos accidentes, muchas fieras salvajes se comían a las personas, y la gente dijo, esto es el Dios de los judíos que está enfadado, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos. Como esa conversión quedó en duda de si era una conversión de propia voluntad o por miedo de los leones, así es como lo establece la Gemara, así como lo llama la Gemara, conversión por miedo de los leones, entonces los sabios pusieron los Kutim en una categoría especial. Bien. Dice entonces incluso los que opinan que la conversión de los Kutim fue sincera, admiten que no eran meticulosos con el cumplimiento de las mitzvot y no aceptaban muchas de las leyes de los sabios que los sabios deducían de las reglas de interpretación de la Torá. Entre ellas, la ley que establece que si una niña, incluso recién nacida, expulsa una gota de sangre menstrual, se impurifica con la impureza de nida. Por eso los sabios decretaron que las hijas de los Kutim fueran consideradas nidá desde que nacían, porque sabían que cuando excepcionalmente veían sangre siendo niñas, sus padres no las consideraban nidá y no las apartaban de las taharot, es decir, de la terumá y de los kodashim, lo cual provocaba que ésta se impurificara. Bien, y así es como esto queda figura en la Mishnah, en el tratado de Nidá, que fue decretado en la casa de Hananiah ben Hizkiya ben Garón, en el mismo día en el que se decretaron los otros 17 decretos. Entonces, para Rabbi Yossi, si quitamos este decreto de las aguas extraídas del que olvidó un recipiente bajo el canalón de la lluvia, entonces lo sustituye por este decreto de las niñas nidá para los kutim. Bien, con esto llegamos casi al final de la página 16, que hemos estudiado hoy. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con nuestro estudio, 9:30, como hemos puesto nuestro planning semanal de estudio, y Hizkuve Imsu, que tengamos el mérito de seguir estudiando, seguir avanzando en nuestro estudio y que nuestro estudio sea para que pronto Hashem nos mande buenas noticias. Shavua Tov a todos. Una pregunta, perdón. Rachel tiene una pregunta. Adelante, Rachel, perdóname. No la había visto. Te escuchamos. Espera un momento. Te escuchamos. Puedes hablar, Rachel. Voy. Más fácil de hablar. No hace falta que lo escribas. Vale. Espera un momento. Que voy a coger el micrófono. Buenos días. Una pregunta. ¿Cabría la posibilidad de poder hacer un shiur sobre las leyes de pureza familiar en tiempos de confinamiento? Voy a consultarlo con el rabbi y vamos a ver cómo se puede hacer. ¿De acuerdo? Porque yo creo que sería muy útil en estos tiempos que están corriendo. No es fácil. Vamos a tratar de responder a las necesidades. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Besorotobot, un saludo. Shabbat Tov a todos. Chao, chao.